Muy buenos días. A nombre del Colegio Nacional agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. El día de hoy que estamos aquí para darles a conocer nuestro programa de festejos con el que iniciamos la conmemoración del 80 aniversario de este Colegio Nacional. Y para presidir esta rueda de prensa, voy a dejarlos en manos de nuestro presidente en turno, el doctor Claudio López. Muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañan. Gracias por su interés, gracias por estar aquí. Adelante, doctor López. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando en este lanzamiento de la celebración del cumpleaños número 80 de esta institución, el Colegio Nacional, que es una ocasión que vamos a celebrar acá a lo largo de todo el año, empezando con las actividades orientadas al arte y a las artes que van a venir la semana entrante y que son de las que vamos a hablar hoy. Tenemos en el panel las personas que han organizado las actividades que va a haber la semana entrante. Aquí a mi izquierda la maestra Gabriela Ortiz, el doctor Luis Fernando Lara, Javier García Diego, el doctor Javier García Diego, el maestro Christopher Domínguez, el doctor Lascano, Toño Lascano, Leonardo López Luján, aquí a mi derecha, y va a llegar un poco más tarde la doctora Susana López Charretón para platicarnos un poco de la actividad que ella organizó. El Colegio Nacional, como ustedes lo saben, fue fundado en 1943 por decreto presidencial, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, emulando en sus anhelos y sus ideas al Collège de France, que ha sido como la institución modelo que dio pie a esto. Al principio estuvo integrada por 20 personas, en esa época todos hombres. Ustedes sabrán que en esos tiempos la cultura tenía un sesgo patriarcal conocido por todos, no solo esta institución, sino creo que general en el mundo y en México. Felizmente eso ha ido cambiando, aunque lentamente. En el año, el Colegio Nacional desarrolla 250 actividades cada año y se publican 15 libros que ustedes pueden también consultar y ver aquí abajo en nuestra librería, que es un espacio, por cierto, muy bonito, que está junto además a la galería que hay aquí en el espacio del Colegio Nacional en Donceles, y donde hay también junto un cafecito que pueden ustedes tomar, consultar los libros, hojearlos. Se los recomiendo ampliamente. Durante del año 2022 se atendió un público de más de 57,000 personas, 8,890 en forma presencial y más de 48,000 en línea a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Ustedes lo sabrán, durante la pandemia cambió mucho la manera de funcionar de esta institución, como creo yo casi todas las instituciones culturales y académicas del mundo. En nuestro caso es interesante, me parece, el cambio, porque cuando se construyó el Colegio Nacional se puso en el centro, en esa época, en los años 40, todavía estaba la universidad en el centro, y mucho del público que afluía a las conferencias en ese tiempo, pues era un público universitario. Después, cuando se construyó el campus de la UNAM, en lo que antes eran las afueras de la Ciudad de México, se redujo un poco la afluencia de estudiantes, y me parece que la pandemia en ese sentido nos benefició un poco desde un punto de vista personal, en el sentido de que a través de la programación en línea tenemos en este momento estudiantes de todo el país y de otros países también que atienden regularmente los eventos, las conferencias, las discusiones del Colegio Nacional. La finalidad del Colegio Nacional es justamente enriquecer la discusión pública con lo más elevado, digamos, de la producción científica, de las ideas científicas, de las ideas de la medicina, la biología, las artes, la literatura,
las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, la misión nuestra es justamente comunicarnos a un público general, ¿verdad? Enriquecer la vida pública del país y a partir de eventos que son siempre públicos, abiertos y gratuitos. Bueno, habiendo dicho esto, la forma de trabajar que vamos a tener ahora es que voy a estarle dando la palabra a los miembros del panel para que nos expongan tal vez durante unos cinco minutitos cada uno respecto de las actividades que va a haber a partir de la semana que entra. Y vamos a comenzar con la primera actividad, que va a ser un video conmemorativo del Colegio Nacional, sobre el cual nos va a hablar el doctor Luis Fernando Lara, colegiado y distinguido lingüista. Luis Fernando, no vi dónde quedaste. Sí, muchas gracias, señor presidente. Da gusto poderles presentar este video que se estrenará precisamente el día 15 de mayo, que es la fecha en que se inauguraron las actividades del Colegio Nacional. En este video contiene una historia breve del Colegio Nacional desde su fundación, de los motivos para que lo hubieran fundado. Contiene también una muy interesante entrevista con nuestro vicedecano, el neurocientífico Pablo Rudomín, y algo que es muy importante son algunos testimonios del público que asiste. Si hay algo emocionante para cada uno de nosotros cuando damos aquí cursos o conferencias, es precisamente el público, porque es un público ávido de conocimiento, honrado, sincero, que recibe lo que les damos con verdadera alegría. Y eso para uno, sobre todo creo que todos nosotros hemos sido profesores, para uno es lo más reconfortante, ver que el trabajo que uno hace es bien recibido por un público de todas clases. El Colegio Nacional, como dijo nuestro presidente, está abierto a todo el mundo, no se requieren diplomas, tampoco se dan diplomas, de tal manera que quien asiste por amor al conocimiento o por amor al arte, y eso me parece muy importante. Entonces decía, este video contiene en pequeño esta breve historia del Colegio Nacional, una entrevista con nuestro vicedecano, el doctor Rudomín, y testimonios del público, así como algunos datos a propósito de la dispersión que tiene el conocimiento del colegio en México y, como decía nuestro presidente, también está sucediendo ya en el extranjero, particularmente en el resto de Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en Europa. Los invitamos, por lo tanto, a presenciar, no hoy, sino el día 15 de mayo, este video que se proyectará a las 6 de la tarde y después estará disponible en los canales de YouTube, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Entonces, el 15 de mayo, lunes, habrá esta proyección que recomendamos muy ampliamente, porque recordemos que desde la fundación de esta institución han desfilado por este lugar grandes figuras de la cultura de México y del mundo, y entonces me parece que tener esa visión amplia que nos dará el video va a ser interesante y va a enmarcar un poco qué es lo que estamos celebrando, por qué estamos celebrando estos 80 años. Entonces, la segunda sesión, que será el martes 16, va a ser la sesión solemne, y le paso la palabra al doctor Javier García Diego, colegiado, para que nos cuente un poco sobre lo que va a suceder esa tarde. Gracias, Claudio. Buenos días. Bueno, respecto a la sesión del día 16, la llamada sesión solemne, se decidió no conmemorar el propio día 15 porque muchas de las autoridades del ramo educativo pues tienen actividades
por ser el Día del Maestro. Precisamente por ser el Día del Maestro fue que la fundación del Colegio Nacional se hizo un 15 de mayo de 43. Para la sesión del día 16 contaremos con el siguiente, digamos, programa. Tomará la palabra primero el presidente en turno, que es el doctor Claudio Lomnitz, y nos dirigirá un mensaje. Luego yo hablaré sobre, iba a decir la historia del Colegio Nacional, pero voy a ser más preciso. Voy a hablar sobre la fundación del Colegio Nacional hace 80 años, quiénes eran los 15 miembros iniciales, y posteriormente Pablo Rudomín nos va a hablar de, con otra perspectiva, el Colegio Nacional los próximos 80 años. Decidí no hacer una historia de la institución en menos de media hora, porque sería demasiada información, sería demasiado sintética. Se puede hacer. De hecho, estoy preparando un libro a publicarse en octubre de este año. De todas maneras, es una breve historia del Colegio Nacional, pero para la sesión del día 16 me voy a concentrar en los 15 fundadores y sobre todo en la razón que tuvo el Estado mexicano para fundar e inaugurar el Colegio Nacional. ¿Cuáles eran las ideas que estaban flotando en el ambiente? Yo le asigno a esa fundación un carácter más nacional del que muchos de mis compañeros suponen. Lo identifican con el Collège de France y demás. Bueno, ya Claudio lo mencionó. Yo tengo otra perspectiva, pero de eso pues se tratará la sesión del día 15. Y claro, vamos a hacer referencia a estos 15 fundadores, todos varones, como dijo Claudio, pero yo diría todos extraordinarios. Lo digo muy claro, no somos, ¿sí?, los hermanos menores, no fueron nuestros padres académicos, nuestros abuelos, esto es una cursilería. Somos en todo caso beneficiarios y herederos de aquellos 15 gigantes. No doy los nombres ahora, ya llegará el momento de darlos, pero sí les puedo asegurar que eran 15 mexicanos incuestionables, de todas las disciplinas, pluralidad ideológica, pluralidad disciplinaria, pluralidad, digamos, geográfica. No todos eran capitalinos, todo lo contrario. En fin, yo me concentraré en esa fundación, en estos 15 personajes, y trataré, repito, de justificar por qué pienso que fue una fundación más nacional de lo que hasta ahora hemos supuesto. Yo con eso termino, Claudio. Muchas gracias, apasionante esto, realmente lo esperamos, esperamos esta discusión con mucho interés porque además es producto de investigación histórica original que está haciendo el doctor García Diego, de modo que entender la historia de la institución es en sí mismo un reto científico que estamos asumiendo y que discutiremos. Además, me parece interesante pensar en el momento de fundación porque finalmente se fundó este colegio en un momento muy, muy complicado a nivel internacional, a nivel mundial, y estamos en esta coyuntura también nuevamente en un momento internacionalmente sumamente complejo. Entonces, que se reúna, digamos, una discusión sobre el momento fundacional y luego de parte de uno de los miembros más añosos, no lo quiero insultar, mi querido Pablo Rudomín, digamos, uno de los más viejos, que es la forma menos elegante de decir decano, ¿verdad? Uno de los mayores miembros del Colegio Nacional, nos va a hablar de su visión de los próximos 80 años en esta coyuntura. Entonces pienso que va a ser un momento de discusión importante. El miércoles 17 tenemos programado un recital de poesía que se titula Arrecife de Instantes, los poetas del Colegio Nacional, y le paso la palabra al crítico Christopher Domínguez para que nos cuente un poco sobre los planes para esa tarde. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, a mis colegas, desde luego. Pues es para nosotros una gran alegría festejar los 80 años de nuestro Colegio Nacional, que es una institución del Estado mexicano con 80 años de historia.
abierta, libre. Como ya se dijo aquí Luis Fernando Lara, un lugar donde puede acceder cualquier ciudadano en el momento que quiera a cualquiera de sus actividades, sin recibir diploma, sin pagar nada y enriqueciéndonos con su presencia cotidiana. También, como dijo el doctor Lovnitz, me gustaría agregar que, como a otras instituciones de enseñanza, la pandemia paradójicamente fue buena para el colegio porque nos permitió acceder mediante streaming a una cantidad de público que no teníamos. Entonces, todos quienes damos conferencias y lecturas en el colegio, pues multiplicamos nuestro público, pero además seguimos teniendo la satisfacción de que el número de personas que acuden a nuestra aula mayor a escuchar las distintas conferencias va recuperando su número. Y bueno, pues esta terrible experiencia que fue la pandemia tuvo su saldo positivo y confiamos en que este 80 aniversario exprese esa nueva situación sobre todo de mucha alegría de parte de los miembros del Colegio Nacional por seguir compartiendo nuestro saber, nuestras actividades con ustedes. Notoriamente, el Colegio Nacional ha recibido a varios de los más ilustres escritores mexicanos. Entre sus fundadores estuvo José Vasconcelos, Mariano Azuela, Alfonso Reyes, y ha seguido habiendo escritores, narradores, poetas, críticos en el colegio. En efecto, es el miércoles 17, ¿no? Que no viene aquí. Sí, el miércoles 17, ¿no? Sí, perdón. El miércoles 17 va a haber una lectura de poesía que hemos titulado Arrecifes de Instantes, que son los poetas del Colegio Nacional. Esta va a ser una lectura dramática o dramatizada y dos inminentes autores, nada menos que Arturo Beristain y Luisa Huertas, van a leer. Ellos son actores de la Compañía Nacional de Teatro. Nos van a prestar su voz para interpretar los poemas de Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Jaime García Terrés, Rubén Bonifaz Nuño, Octavio Paz, Ramón Xirau, José Emilio Pacheco y Fernando El Paso. Esto entre los poetas miembros del Colegio Nacional que ya no están con nosotros. Pero también se leerán poemas de Gabriel Said, que es el decano del Colegio Nacional, y de Vicente Quirarte. Estos 10 poetas mexicanos, no es necesario agregar más, ocupan un lugar prominente en el canon de la cultura poética en lengua española, y recordarlos mediante sus propias poesías en este evento de Arrecife de Instantes, pues será una jornada, espero que memorable, y espero contar también con la asistencia no solo de ustedes, sino de los colegas del Colegio Nacional que tengan el deseo de escuchar poesía esa tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Me parece también que el título de la sesión Arrecife de Instantes, por lo menos a mí me hizo recordar un asunto de Octavio Paz, que era la idea del instante como un momento utópico, digamos, cargado de un potencial que puede romper o irrumpir en la cotidianidad, porque el instante es algo que se puede liberar tanto del pasado como alterar un poco el futuro. Entonces, me pareció, no sé si sea una lectura correcta, que el título de la tarde tiene un elemento, digamos, esperanzador, no sé si llamarlo utópico, pero que habla, digamos, de la potencialidad de la poesía y del presente. La sesión del jueves 18 será una de dos, dedicada a
los compositores, a la música de los compositores del Colegio Nacional que han desfilado por el Colegio Nacional. La del jueves va a ser un concierto a cargo del Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas, y la del domingo, que va a ser la última, va a ser otro concierto a cargo del famoso grupo de percusión Tambuco. Para presentar los dos, pero vamos a hacer uno ahora y otro al final, le paso la palabra a la maestra Gabriela Ortiz. Muy buenos días, muchas gracias, Claudio. Bueno, son dos conciertos que están titulados Los compositores del Colegio Nacional. Para estos conciertos tenemos dos ensambles emblemáticos y además icónicos ya en la historia de la música en nuestro país, que es el Cuarteto Latinoamericano, Cuarteto de Cuerdas y el grupo de percusiones Tambuco. Esto lo digo porque además ambos grupos son los idóneos para realizar estos conciertos por diversas razones, pero sobre todo por su estrecha relación que han tenido todos ellos con los compositores del Colegio Nacional. De alguna manera, ahora les voy a platicar por qué, pero creo que eran los ensambles ideales para la realización de esto. Entonces, el jueves tenemos el concierto del Cuarteto Latinoamericano. En este concierto se va a tocar una obra de Eduardo Mata, el Cuarteto 1. Eduardo Mata fue alumno de Carlos Chávez. Carlos Chávez es uno de los fundadores del colegio y gracias a él es que la música además tiene un espacio en esta institución. Eduardo Mata hizo una gran carrera como director de orquesta, pero también estudió en el taller de composición de Carlos Chávez y aunque no tiene mucha obra, es una obra que vale mucho la pena. Entonces, en este concierto se tocará su primer cuarteto. Creo que es el único que escribió. Creo que vale mucho la pena porque sí se programa muy poco la música de Eduardo Mata, entonces esto será una gran oportunidad para todos para conocer esta faceta de compositor de este gran músico que fue Eduardo, ¿no? Después tendremos el cuarteto número 1 de Carlos Chávez. Es un cuarteto bastante tradicional, no responde a la época de los años 60 de Chávez, es de los primeros cuartetos. Es interesante porque el hilo conductor de los compositores que pertenecemos al colegio, de alguna manera todos le debemos a Chávez, puesto que Chávez fundó este taller y de este taller sus alumnos, creo que los más destacados fueron tanto Eduardo Mata como Mario Lavista. Y a su vez yo estudié con Mario Lavista, entonces creo que ahí hay un linaje, hay un hilo conductor que se ve muy claro y que se va a poder apreciar, creo yo, además en este concierto. Y este cuarteto de Carlos Chávez es uno de los cuartetos en donde en el taller de Carlos Chávez estudiaban las formas y los lenguajes musicales de una manera muy concisa y muy profunda, ¿no? Esa era una parte de, digamos, medular de cómo enseñar la composición. Y el cuarteto justamente va a reflejar, ¿no? Es un cuarteto que está escrito en este tipo de lenguaje, en un lenguaje mucho más tradicional, en donde ustedes van a poder apreciar estas formas, ¿no? Que nos han antecedido a través de la historia de la música. Después tendremos el cuarteto número 4 de Mario Lavista. Mario Lavista trabajó muy cercanamente con el Cuarteto Latinoamericano. Fueron muy amigos, era vecino incluso de Aarón Vitrán, que es el segundo violín del Cuarteto Latinoamericano. Y bueno, el primer cuarteto que escribe Mario Lavista es el Reflejos de la Noche. Este es su cuarteto número 4. No sé si se lo dedicó también al Cuarteto Latinoamericano, pero cabe decir que las primeras grabaciones de los primeros 6 cuartetos de la obra integral de Mario tiene 8 cuartetos de cuerdas, lo hizo con el Cuarteto Latinoamericano. Entonces, cuando yo me refiero a que el Cuarteto Latinoamericano es el ensamble idóneo, es porque el cuarteto tuvo una relación muy estrecha tanto con Mario Lavista, desde la génesis de los proyectos que hizo Mario con ellos. En mi caso también, ¿no? En mi caso se va a tocar mi obra Altar de Muertos, el cuarto movimiento nada más, que es la calaca, pero mi primera grabación de esta obra la hice con el Cuarteto Latinoamericano. Y además es el Cuarteto Latinoamericano el primer ensamble que graba los cuartetos completos de Carlos Chávez. Entonces, y que además, y su relación con Eduardo Mata, que me faltó decir, es que Eduardo Mata, cuando regresa después de haber dirigido Dallas y regresa a México, forma un ensamble que tenía a los mejores músicos de aquel momento,
¿no? El Ensamble Solistas de México y los hermanos Vitrán, tanto Saúl estaba en Israel, pero Aarón Vitrán, Álvaro Vitrán y Javier Montiel, que es el violista del Cuarteto Latinoamericano, fueron miembros de este ensamble. Entonces también conocieron de una manera muy cercana a Eduardo Mata. Así que bueno, esto es el concierto que se llevará a cabo con el Cuarteto Latinoamericano y me espero después para hablar de Tambuco, del concierto que sigue. Muchísimas gracias. Un gran programa. Realmente nos espera para esa tarde. Paso ahora a darle la palabra a Leonardo López Luján, porque el viernes 19 se va a inaugurar una exposición de ofrendas ocultas que él cura. Perdón, en dónde las ha hecho la curación, ¿verdad? Sí. Esta exposición, antes de pasarle la palabra a Leonardo, va a ser una de dos exposiciones que va a haber. La otra, que está a cargo de la doctora Susana López Charretona, que tendrá la palabra al final de nuestra sesión de hoy, abona de nuevo al tema de la relación entre arte e historia, porque va a ser sobre los carteles. Entonces, Leonardo, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenos días, casi tardes a todas y todos, muchas caras conocidas. Gracias por estar aquí en este acto. Y yo quiero hablar a nombre de mis colegas arqueólogos y mío propio. Me refiero obviamente a mis maestros, los dos, Eduardo Matos Moctezuma y Linda Manzanilla, ¿no? Y a ese respecto, pues quisiera decir que desde su fundación hace 80 años, el Colegio Nacional pues se ha erigido en centro de irradiación del saber acerca del México prehispánico, ¿no? A través de todas sus actividades de conferencias, seminarios, publicaciones y ahora exposiciones, ¿no? Varios de sus miembros pues se han dado a la tarea, nos hemos dado a la tarea de transmitir al gran público pues los más novedosos conocimientos acerca de las sociedades que habitaron nuestro país antes del primer contacto con los europeos, ¿no? Basta recordar aquí a muy insignes integrantes de esta institución, hoy desaparecidos obviamente, como Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Miguel León Portilla, Beatriz de la Fuente y Rubén Bonifaz Nuño, quienes desde los ámbitos, muy diversos ámbitos de la arqueología, la historia y la estética misma, ¿no? Han divulgado las más diversas manifestaciones culturales del mundo antiguo, no solo de México, sino de más allá de nuestras fronteras. Y en ese sentido, pues como bien decía Claudio, lo que hemos propuesto es una actividad que tiene que ver con que se realizará el próximo viernes 19 de mayo y que se extenderá hasta el 19 de agosto de este mismo año, en la cual se dará a conocer la exposición temporal aquí abajo en nuestra galería intitulada Ofrendas Ocultas, que es la obra reciente de nuestro buen amigo Fernando Aceves Humana. Rápidamente les doy algunos puntos de su semblanza. El buen Fernando Aceves Humana, artista plástico, nació en la Ciudad de México en 1969 y estudió en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, para más tarde especializarse en la técnica de grabado, esto en la Escuela de Bellas Artes de Roma, allá en Italia. A su regreso a nuestro país, se hizo acreedor de una de las becas, de las tantas becas de jóvenes creadoras otorgadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? El famoso FONCA, y con posterioridad se mudó a París. Allá incluso lo traté yo cuando era yo estudiante, donde fue residente de la Ciudad Internacional de las Artes, gracias a la beca de excelencia artística de Francia. A lo largo de su vida profesional, esto es increíble, realmente ha sido cofundador del taller Charrufa de la Universidad Real de Bellas Artes allá en Phnom Penh,
el primer taller, debo decirlo, de grabado en metal en Camboya, del taller Tu Yong en Bangkok, en Tailandia, así como del taller más recientemente de litografía La Buena Impresión en Oaxaca, espacio dedicado a la producción artística profesional y a la enseñanza de jóvenes de comunidades rurales. Después de este contratiempo, continúo, estaba yo comentándoles de Fernando Aceves Humana, que estuvo trabajando allá en varios países de la lejana Indochina y que más recientemente forma parte del taller de litografía de La Buena Impresión en Oaxaca. ¿Se acuerdan que ahí estaba el famoso doctor Lacra también, ¿no? Hijo de Francisco Toledo, ¿no? Y le dan mucha, dan clases sobre todo a chicos indígenas viniendo de las comunidades rurales. Fernando Aceves Humana ha expuesto, decía yo, en México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España y muy importante Senegal, China, Tailandia, Camboya y Vietnam. Su obra forma parte hoy de las colecciones de prestigiados museos de México y el extranjero. Actualmente Fernando reside en Oaxaca y es miembro del Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Y yo continuaría esta semblanza diciendo que él es heredero de una larguísima tradición en la cual han trabajado de la mano artistas plásticos y arqueólogos que se complementan a la perfección, ¿no? Recordaba hace rato a José Luciano Castañeda, egresado de la Academia San Carlos, a José María Velasco mismo, que trabajó en el Museo Nacional, y sin duda a Miguel Covarrubias, por mencionar unos cuantos. Y de esa estirpe, ¿no? Para usar la palabra que usaba Gabriela, de esa estirpe, ¿no? De ese linaje, pues viene Fernando, ¿no? Su exposición es muy interesante porque es la participación de este artista directamente en los trabajos de excavación que realizan de manera cotidiana aquí en el centro histórico, a unos cuantos metros del Colegio Nacional, los integrantes del proyecto Templo Mayor y del programa de arqueología urbana, ambos fundados por Eduardo Matus Moctezuma. Y en esas excavaciones, pues hemos tenido el privilegio de tenerlo, ¿no? Y es así como él pues ha retratado a los equipos de investigadores, los hallazgos, ha estado en el momento de los hallazgos y el entorno, ¿no? Va a ser una exposición espectacular porque va a mostrar obras de todos los formatos, en todas las técnicas, óleos, litografías, dibujos en acuarela y plumilla, ¿no? Hasta desde lo más pequeñito hasta lo más grande, 33 obras en total, ¿no? Sobre nuestras excavaciones al pie del Templo Mayor, donde estamos descubriendo en este momento muchísimas ofrendas, y también en el Huayzonpantli, que ustedes saben es la renglera de cráneos humanos, donde se exhibían precisamente estos trofeos de víctimas sacrificiales. Sus obras son verdaderamente impactantes. Y repito, los esperamos el viernes 19 de mayo a las 6 p.m., que será la inauguración, en nuestra flamante galería. Ya hemos tenido ahí algunas exposiciones, pero es un espacio que renovó y que amplió el arquitecto Felipe Leal, y de manera muy importante la museografía de Vivian Cárdenas, que es la que ha hecho pues el trabajo más fuerte en esta nueva superficie de casi 150 metros cuadrados que está a un lado de nuestra librería y de nuestra cafetería. Es algo que les recomiendo mucho y los espero ahí este viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. La actividad que tenemos programada para el sábado 20 de mayo es una que pienso nos da realmente mucho orgullo y alegría, porque se trata de una parte de la misión del Colegio Nacional que no puede nunca quedar fuera de nuestra mirada, nuestro horizonte, que es la formación de niños y la formación de jóvenes. El papel del conocimiento público, de las artes en el dominio público, es lo que se busca justamente, es saturar un poco el espacio público de recursos, conocimientos, referencias, referentes. Y esa saturación pasa por
la infancia y pasa por la niñez. Entonces tenemos el sábado programado una actividad, una serie de actividades que se llama el Colegio para Chicos y Grandes, y son talleres artísticos para niños y recorridos guiados del Colegio Nacional. Y para eso tenemos ni más ni menos que a nuestro colega científico, biólogo Antonio Lascano, que ha organizado las actividades. Toño, te paso la palabra. Muchas gracias, querido Claudio. Buenas tardes. Supongo que todos traían ya su bolillo para reponerse del susto. Al 80 años es un 80 aniversario es un buen momento para reflexionar autocríticamente sobre las omisiones. Y si nosotros revisamos la historia del Colegio Nacional, verán que ha habido en realidad muy pocas actividades dedicadas a los niños. Hemos tenido algunas realmente excepcionales, como el programa Pauta, que organiza el doctor Alejandro Frank, que está orientado sobre todo a niños de comunidades indígenas para despertar vocaciones científicas. Tenemos la extraordinaria experiencia del taller que se organizó con un chef después de que un grupo de niños visitó la exposición de Sabores y Saberes y se dedicaron aquí en el primer patio organizar una serie de actividades y preparar su comidita y qué sé yo. Pero la verdad de las cosas es que la infancia ha sido esencialmente descuidada por el colegio, no hemos puesto el énfasis adecuado. Cuando hemos tenido charlas sobre dinosaurios, la edad promedio del público se abate hasta los 13 o 12 años de manera natural. Pero lo que sí estamos pensando es que este taller artístico, el Colegio Nacional para Chicos y Grandes, marque el inicio de una política de difusión orientada precisamente a los menores de edad. Vamos a iniciar con un taller artístico para niñas y niños. El taller se va a llamar Libertad por el Saber, como el lema del colegio. Lo va a impartir Georgina Rábago, que es una actriz, junto con Daniel Aguilar y Alejandro García Lagarda, que son diseñadores y artistas aquí del Colegio Nacional. Y la idea básica es que a partir del escudo, que tiene el lema de Libertad por el Saber, obra de don José Clemente Orozco, miembro fundador del colegio, las niñas y niños de entre 6 y 12 años den rienda suelta a su imaginación y ver qué entienden ellos por libertad por el saber, qué entienden ellos por una obra gráfica tan espectacular como la que diseñó Orozco, José Clemente Orozco, y se está jugando con la idea de repetir el ejercicio con la exposición de carteles y la de arqueología, de la que ya habló, de la segunda ya habló Leonardo López Luján, y la de carteles que hablará la doctora Susana López Charretón. Básicamente eso es como abrir las puertas del colegio ahora a los niños, con todo el aire fresco que eso significa y con todas las dificultades que enfrenta uno cuando trata con personas completamente desinhibidas, con un sentido de la creatividad distinta a la de la edad promedio que tenemos los miembros del colegio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias y bienvenida a esta actividad y este horizonte que me parece que tendremos todos y todas que meditar y que empezar a enriquecer nuestras programaciones y nuestras intervenciones justamente hacia allá. Así es que es una gran noticia esta. Paso ahora de nuevo a darle la palabra a la compositora Gabriela Ortiz, para que nos hable del segundo concierto conmemorativo que va a ser el domingo 21. Esa va a ser a otra hora que los demás, me parece va a ser a las 12 del día, mientras que todas las demás actividades, menos la del sábado, son a las 6 de la tarde, ¿no? Es importante tomar nota de esto, y que va a ser con el grupo Tambuco. Gabriela. Sí, este concierto se va a llevar a cabo en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, por razones de espacio. No cabe en todo el arsenal de percusiones de las obras que se van a ejecutar en el concierto, y entonces, este concierto se va a realizar ahí en San Ildefonso. El concierto comprende
también compositores del Colegio Nacional. El concierto va a abrir con una obra mía que se llama Liquid City. Bueno, la obra en realidad se llama Liquid Borders, Fronteras Líquidas, pero solamente se va a interpretar el primer movimiento, que es Ciudad Líquida. Posteriormente vamos a continuar con la danza isorrítmica de Mario Lavista. Esta es la primera obra para ensamble de percusiones que escribe Mario y que además la escribe en estrecha colaboración con Ricardo Gallardo, quien es el director artístico del ensamble de percusiones Tambuco. Posteriormente vamos a tener dos obras emblemáticas de Carlos Chávez, y así aquí sí quisiera extenderme un poquito más, porque son dos obras icónicas y fundamentales para entender incluso la historia de la percusión en el siglo XX. Por un lado tenemos la tocata, que es una de las primeras obras para ensamble de percusiones que se escriben. La primera es las rítmicas de Amadeo Roldán en los años 30, posteriormente esta ionización de Edgar Varese, y la tocata de Carlos Chávez es de las primeras que se insertan en por lo menos los primeros 10 años en la historia de la música en alguien escribir para este repertorio. Además fue una obra que fue comisionada por John Cage. Que cuando Cage recibió la partitura no pudo interpretarla, era demasiado compleja. Esto ya nos habla un poco de la genialidad de Chávez, de escribir una obra para este tipo de instrumentos, pero ya con un pensamiento mucho más complicado, complejo y mucho más concertante. Antes la percusión se usaba para adherir color, ¿no?, a los ensambles o a las orquestas sinfónicas, y es hasta el siglo XX que realmente los compositores empezamos a escribir directamente de una manera mucho más concertante para las percusiones, para estos instrumentos. Por lo tanto, el repertorio de estos ensambles es un repertorio mucho más contemporáneo, ¿no?, que comienza realmente a principios del siglo XX. Entonces se hará tocata, que es una obra para 6 percusionistas. Tambuco cuenta con 4 integrantes, van a tener 2 invitados más. Sé que es Iván Manzanilla y Diego Espinosa los invitados para este concierto. Y después se hará la obra que le da el nombre a este grupo de percusiones, que es Tambuco, que Chávez la escribe años después, la escribe en 1964. Esta obra la encargó William Kraft, que era en aquel entonces el timbalista de la Filarmónica de Los Ángeles, gran compositor además, y bueno, durante muchos años percusionista de la Filarmónica de Los Ángeles, y una gente que estrenó, por ejemplo, La Historia del Soldado en Estados Unidos de Igor Stravinsky, que estrenó Le Marteau sans Maître de Pierre Boulez. O sea, era una gente ya con muchísimo prestigio, y es él quien le encarga esta obra a Carlos Chávez. Carlos Chávez escribe Tambuco. El origen de la palabra, muchas veces, bueno, le pregunté a Ricardo de dónde venía este origen, de dónde sacó Chávez, y parece que es una playa en Guerrero, que existe una playa que se llama Tambuco en Guerrero. Yo pensé que a lo mejor el origen podría ser africano o algo así, pero no. Entiendo que es una playa que existe en Guerrero, o esto es lo que al menos Ricardo Gallardo me comentó a mí. Pero bueno, ustedes van a ver que es el avance, digamos, de cuando Carlos Chávez escribe la tocata a Tambuco. El avance es fenomenal. O sea, es una obra también complicadísima, se toca poco por lo compleja que es, requiere de mucho tiempo de estudio. Y aunque no tenemos a Eduardo Mata en este concierto, porque Eduardo Mata no escribió para percusiones, sí lo vamos a tener presente, y les voy a decir por qué. Porque Eduardo Mata dirigió estas obras, las trabajó con Chávez, y posteriormente la grabación, que además fue nominada al Grammy, que se realizó de Carlos Chávez, la hizo el Cuarteto de Percusiones Tambuco con la dirección de Eduardo Mata bajo el sello de Dorian Records. Y en este sentido vamos a tener ahí la presencia tanto de Chávez y de Eduardo Mata de alguna manera, porque Eduardo Mata trabajó con una partitura que tenía todas las acotaciones de Carlos Chávez. Entonces tenemos esto como de primera mano, ¿no? Esta interpretación viene pues con un cargo histórico bastante fuerte, y Tambuco pues siempre ha tocado pues con estas acotaciones, ¿no?, siguiendo una partitura que tiene todas las indicaciones escritas por Carlos Chávez. Así que a mí me parece, la verdad, una oportunidad única, histórica, para comprender, si a alguien les interesa este mundo de las percusiones, que es fascinante,
pues este concierto, porque es un concierto que además a nivel didáctico es maravilloso. Ustedes van a poder ver toda la evolución, toda la complejidad de estos instrumentos, ¿no? Desde, por ejemplo, Liquid City, que es esta obra que escribí yo, utiliza simplemente instrumentos de origen metálico y muchos de ellos son desechos, latas, ¿no? Botellas de vidrio. Entonces, ustedes se van a divertir porque además visualmente es muy impresionante ver a estos músicos que además son de talla internacional. La verdad es que es un gran ensamble verlos tocar, así que yo lo recomiendo muchísimo y con esto cerraríamos estos 2 conciertos de los compositores del Colegio Nacional. ¿Me permites, Gabriela? Sí, claro. Ya Google aquí nos dice que Tambuco es un barrio cercano a Acapulco, de Guerrero. Ah, mira. A 24 kilómetros del centro de Acapulco. Bueno, barrio. Yo pensé que era a lo mejor me sonó más playero que barrio, pero bueno. Muchas gracias, Javier. Y no me parece imposible que el origen de la palabra sea africano tampoco, pero habría que... Sí. Bueno, por último, quiero pasarle la palabra a la doctora Susana López Charretón, que estará a cargo de la segunda exposición que vamos a tener para esta celebración de la semana del 15 de mayo, que se titula 80 años en 80 carteles. Susana. Gracias. Buenas tardes. Mil disculpas por cambiarles el programa y llegar tarde, pero hay tráfico impredecible en esta ciudad. La idea de esta exposición que vamos a hacer es que después de la ceremonia solemne a la que esperamos que nos acompañen y esperamos que muchas autoridades nos acompañen para iniciar las festividades de nuestros 80 años, vamos a hacer una exposición que se llama 80 años en 80 carteles. Como ustedes saben, las actividades educativas y de difusión del colegio se ilustran y se publicitan a través de carteles o de programas que se han ido coleccionando a lo largo de estos 80 años. Entonces, lo que decidimos hacer fue escoger 80 carteles representativos de estos 80 años, en los que pueden ustedes ver, digamos, las actividades que se hacen, que representan todos los campos que se cultivan en el colegio, como son las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias exactas, las sociales y las humanidades, y artes y letras. Y la idea es que estos carteles van a estar expuestos en la planta baja, en los tres, digamos que salas que tenemos, que es la planta baja del edificio, el patio de los Naranjos, el patio de la Fuente, y finalizando en el deambulatorio. La idea es que nuestros visitantes tengan la oportunidad de conocer el trabajo a través de la historia del colegio, las actividades que se hacen en el colegio y que conozcan un poco el colegio, que es algo que siento que mucha gente no conoce. Entonces es una buena oportunidad para después de la ceremonia solemne invitarlos a visitar parte de nuestro colegio. Esta exposición salió de los acervos del Centro de Documentación del Colegio Nacional y contó con la curaduría de los colaboradores del Colegio Nacional, que son Alejandro Lagarda y Uriel Neri Luna, que son diseñadores del Departamento de Difusión, y Vivian Cárdenas, que es la coordinadora de colección y exposiciones. Creo que es una muy bonita exposición para poder ver cómo ha evolucionado todo, desde el conocimiento y las artes gráficas. Vale mucho la pena que se den una vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora López Charretón. Esa exposición creo que sí va a ser realmente muy importante porque dará como una idea, un arco del tipo de actividades que ha habido en este Colegio Nacional. Le paso un momentito la palabra a Leonardo López Luján, que quería agregar algún asunto y luego diré 2 o 3 cosillas antes de cerrar. Muchas gracias. Simplemente pues decir que ahora con nuestras actividades de aniversario de los 80 años que cumple esta institución fundada en el ya lejano 1943, el Colegio Nacional es una institución pública que muestra sin duda un
nuevo rostro, ¿no? Desde 2017, hace rato lo comentábamos, busca a toda costa la paridad de género entre sus miembros y así lo demuestran los dos nuevos ingresos. Por un lado, el de Carlos Cuello, que es un brillantísimo computólogo, ¿no? Reconocido a nivel mundial, y por otro ya será pronto el discurso de ingreso, Cristina Rivera Garza, que ha sido en fechas recientes premiada con la muy prestigiada beca MacArthur, ¿no? La de Genius allá en los Estados Unidos. Entonces nos da mucho gusto tener a estos dos nuevos integrantes que se ocuparán pues de áreas que no están cubiertas y darán nuevos bríos a nuestra institución, y sin duda pues mencionar nuestras nuevas series de publicaciones. A cargo ya hace unos pocos años está nuestro buen amigo del equipo editorial, nuestro buen amigo Alejandro Cruz Atienza, que ha cambiado diametralmente, no todas las obras que aparecen bajo el sello de esta casa, ¿no? Del Colegio Nacional. El nuevo espacio expositivo, ¿no? Que es nuestra galería, que además produce contenidos, exposiciones que se itineran ahora en toda la República Mexicana. Ahora tenemos, por ejemplo, una exposición que está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey, y también enriquece sus colecciones, y como muestra, pues es la muy reciente adquisición de los acervos de Octavio Paz, ¿no? Es decir, el Colegio Nacional a sus 80 años de edad muestra una grandísima vitalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa intervención tan oportuna. Por el tema del temblor, creo que no vamos a tener realmente mucho tiempo para preguntas. Dejaré tal vez unos 5 o 10. Sí. ¿Así? Sí. Tal vez tengamos unos 10 minutitos para algunas preguntas. Habíamos programado más tiempo, pero se nos lo comió eso. Quería mencionar antes de pasar a esto, que toda la semana habrá un 25% de descuento en muchos de los títulos del catálogo del Colegio Nacional en nuestra librería, y también que el sábado 20, el día de los talleres artísticos para niñas y niños, habrá promociones adicionales sobre juegos interactivos para los menores. Entonces, con eso cerramos nuestra sesión de información y abro... Sí, muchísimas gracias. Si quieren, por favor, tomar la palabra, nos dicen su nombre y el medio del que vienen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Sandra Hernández de Radio Educación. Felicidades por este aniversario. Me gustaría saber dónde se sitúa ahora el Colegio Nacional en esta cima de los 80 años, hacia dónde está mirando después de reconocer justamente estas omisiones que han tenido antes en públicos, en propios miembros, en su propia vocación, en los presupuestos. ¿Qué es lo que están planeando ahora? ¿Cómo se vislumbra la institución a sí misma a partir de estos 80 años? Bueno, contesto yo, pero creo que podría contestar cualquiera. Me parece que los temas, por ejemplo, de omisiones, son temas que tienen que ser revisados todo el tiempo. Es decir, los horizontes de acción de la vida científica, la vida cultural, la vida artística, las humanidades, la biología, etcétera, van cambiando. Y lo que hoy parece una omisión, tal vez hace 5 o 10 años no parecía una omisión, o hace 20 años no parecía una omisión. Entonces, una institución viva como esta tiene que estar constantemente sometida a un proceso de reflexión y de de introspección sobre respecto de sí misma, ¿no? En las discusiones de hoy vimos, por ejemplo, lo que dijo el doctor Antonio Lascano respecto de la relativa desatención a la niñez o a la juventud en nuestra programación pública. Yo mismo, a la hora de escucharlo, no estaba 100% consciente de esto, ¿no? Entonces, nuestras discusiones, eventos como años como este de los 80 años, pero en general en la actividad colectiva que puede tener el colegio, le incumbe tener digamos, una capacidad de pegar un poco el oído a la tierra y estar viendo a dónde tiene que estar
generando nuevas cosas. Pongo el ejemplo del colegiado Carlos Cuello, que mencionó Leonardo López Luján, que acaba de hacer su discurso de ingreso el pasado viernes. Él es la primera persona de ciencias de computación que es miembro del Colegio Nacional. Si lo ves desde el punto de vista de ahorita, es como decir, bueno, ¿cómo? Es decir, tuvimos 80 años de no tener alguien de ciencias de la computación. Bueno, quizá tardó un tiempo de discusión colectiva para que hubiera, digamos, un consenso de que ese es un horizonte que tiene que estar presente en las discusiones del colegio, ¿no? Así como este ejemplo, hay muchos otros. En parte, me gusta su pregunta porque en las presentaciones y discusiones, como se está celebrando un cumpleaños, hay cierta tendencia a recordar el linaje, ¿no? Y a la hora de recordar el linaje es al mismo tiempo, digamos, admirar el trabajo realizado en la institución y también reflexionar sobre el trabajo sobre el que estamos montados todos, montados, pero tiene tal vez también el potencial defecto de no estar mirando lo suficiente a las partes nuevas que tenemos que estar viendo. Entonces, yo diría que para el colegio como un todo, como este es un año entero que estamos dedicados a pensar en los 80 años, y tenemos, por ejemplo, el trabajo del doctor García Diego, que va a sacar un libro entero de reflexión y de investigación histórica sobre la historia del Colegio Nacional, tendremos la oportunidad digamos, de adoptar su pregunta y de dedicarnos un poco a ella. Muchísimas gracias. Doctor Lascano. Sí, muchas gracias. Yo creo que la pregunta es espléndida y permítame referirme a un concepto que se usa mucho en filosofía y también en ciencia recientemente, que es el concepto de autopoiesis, que son entidades que tienen la capacidad de autorrenovarse. En realidad, yo creo que ese es uno de los rasgos básicos de asociaciones culturales que se mantienen siempre vivas. Nosotros eventualmente desapareceremos, yo espero que yo me tarde un poco en que eso ocurra, pero el colegio va a permanecer. Y el colegio en su historia ha demostrado la capacidad para incorporar una serie de visiones nuevas en la cultura, en las ciencias naturales y exactas, en las humanidades, etcétera. En el caso específico, por ejemplo, para referirme al caso del doctor Coello, las primeras computadoras funcionales se desarrollan en el siglo XIX gracias a Lady Lovelace, la hija de Lord Byron, y permanecían como una curiosidad de salón hasta que de repente, luego de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de cibernética. El concepto de cibernética se ha abandonado por completo. El potencial que ahora tiene el cómputo en cualquier área de las disciplinas humanísticas o científicas es absolutamente innegable. Y entonces la incorporación del doctor Cuello, que menciono solo este caso, como ha ocurrido con todos los miembros del colegio, simplemente es un reflejo de la atención que el colegio como organismo tiene que estar prestando a esa vitalidad que tiene la cultura. Una omisión adicional que no es una omisión, simplemente es resultado de los tiempos. Aprendimos, como ya decía bien el doctor Lovnis durante la pandemia, que a pesar de todas sus limitaciones, las conferencias por Zoom y por las redes tenían un potencial extraordinario, y yo creo que estamos obligados a reflexionar sobre cómo ayudamos a que el colegio genere un sentido de comunidad con toda la gente que nos está observando en América Latina, que está muy atenta a las charlas, por ejemplo, con la comunidad de origen hispano en Estados Unidos, etcétera. Yo creo que eso es el secreto de una institución que puede permanecer, la mirada autocrítica y siempre renovada. Gracias. Doctor García. Perdón. Vamos a ver. Perdón. No. Respecto a la pregunta, de verdad, de radioeducación, ¿verdad? Uh-huh. No es precisamente omisión, pero yo quisiera referirme a un tema que me trae muy motivado en esta historia del Colegio Nacional que estoy preparando. Como dijo Claudio Lovnis al inicio, es una historia rigurosa, basada en las actas de la institución. O sea, no puedo yo especular sobre... Pero me voy a redactar un capítulo que se va a llamar El Colegio Nacional que pudo ser.
El Colegio Nacional a la fecha ha tenido como 112 miembros. 110 con el ingreso del doctor Coello. Y ha tenido mucho más candidatos, mucho más postulados que por alguna razón no ingresaron. Mi conclusión, mi respuesta es, el colegio hubiera sido lo mismo, con diferencias de matiz, de acento, de personalidad. Pero sí es muy interesante saber por qué unos fueron postulados y no ingresaron, a lo mejor por cuestiones de edad, lo hemos visto en algunas actas, también por presencia disciplinaria, ¿no? Pues ya hay de esa disciplina, entonces mejor no. También por razones personales, pero por ejemplo, a ver, yo le preguntaría a Gabriel al momento de la fundación, ingresó Carlos Chávez, pero no Manuel M. Ponce. O sea, a lo mejor tendrían méritos similares, no lo sé, no soy un crítico musical. En términos de arqueología, entra Alfonso Caso, pero no ingresa Manuel Gamio, 13 años mayor, que ya había hecho excavaciones en Templo Mayor y sobre todo su gran obra Teotihuacán. O sea, ¿por qué? Para referirme a un muerto reciente, Pablo González Casanova, su caso fue discutido 3 o 4 veces aquí. ¿Por qué no ingresó? No lo sé, porque las actas no nos lo dicen. Hubiera sido magnífico. Entonces, mi conclusión es, la comunidad que forma el Colegio Nacional ha sido restrictiva o excluyente por el número de sillas que el Estado asignó. Podemos decir, sí son todos los que están, ¿sí? Pero faltan muchos que son. La comunidad científica, intelectual, artística de México es mucho mayor que los primeros 20 miembros o los 40 que somos a partir de 1971. Y creo que en lugar de tratarlos con la discreción que antes se decía, no hay que mencionarlo porque no ingresó. No, yo creo que es un homenaje decir, fue postulado y por diferente razón no ingresó. Hay muchísimos extraordinarios mexicanos y mexicanas que no ingresaron. Y bueno, de eso se tratará un capítulo, pero para mí es un homenaje a estas personas que no ingresaron. Son parte de lo mejor que ha tenido este país. Y no es omisión, es otra cosa. Perdón. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría preguntar si a lo largo del año habrá reflexiones sobre el quehacer actual o las condiciones actuales de las instituciones públicas dedicadas a la cultura y a la ciencia. Y bueno, preguntar nada más una precisión, si nos pudieran comentar, si tuvieran los nombres de algunos de los poemas que se podrán escuchar en estas lecturas dramatizadas. Gracias. Va a contestar, creo, la segunda, el maestro Christopher González. Sí, bueno, para empezar debo aclarar que el Arrecife de Instantes es un verso de José Emilio Pacheco, del poema Nubes. Y en efecto vamos a tener, se les pidió a los miembros vivos del Colegio Nacional que escogieran ellos sus poemas. Es el caso de Vicente Quirarte, de Gabriel Said. Gabriel Said de él se va a leer Circe, Ofrendas, y el resto de los sería muy largo, son casi 3 poemas por cada uno de los 11 miembros del poetas del colegio. Pero bueno, será una jornada muy interesante y además se me olvidó mencionar que va a haber un texto de Salvador Elizondo, otro miembro del Colegio Nacional, narrador y ensayista, pero Salvador Elizondo fue un gran conocedor de la poesía mexicana moderna y hizo una antología que debe leerse en 1974 de la poesía mexicana moderna, que es, en mi opinión, la mejor probablemente. Gracias. Muchas gracias. Rápidamente a la primera parte de su pregunta. En octubre, que año con año se celebra una semana de encuentro que se llama Libertad por el Saber, vamos a dedicar toda la discusión de la semana a el análisis como área por área de la relación entre miembros del Colegio Nacional
y las instituciones. Es un tema interesante y que tiene que ver directamente con su pregunta, porque no vamos a estar reflexionando ahí tanto sobre los aportes científicos, humanísticos, artísticos de las miembros, sino de su relación realmente con la fundación de instituciones o la evolución de las instituciones públicas en este país, porque esta institución ha tenido ese rasgo, que es un rasgo que vale la pena no solo subrayar, sino también vale la pena, un poco en el espíritu de la pregunta anterior, reflexionar sobre él, ¿no? Y esa característica o cualidad tiene que ver con el compromiso de un gran número de sus miembros con la construcción, la consolidación, el apuntalamiento de las instituciones públicas, muy en particular. Entonces, en esa semana creo que va a haber, va a haber un espacio consistente día con día para reflexionar en detalle en esa pregunta. Es una pregunta que merece ser, me parece, pensada en sus detalles y no únicamente en su generalidad, porque cuando se piensa en su generalidad casi siempre terminamos o bien rasgándonos las vestiduras o bien dando caravana con sombrero ajeno, así felicitándonos constantemente. Aquí no, lo que vamos a tener realmente un análisis pormenorizado de cuáles fueron las labores de los médicos del Colegio Nacional en la construcción de instituciones para la seguridad social, la seguridad pública, cuáles fueron los miembros del Colegio Nacional que fueron en un momento dado, que han sido rectores de la Universidad Nacional o fundadores de otras instituciones, el INA, por ejemplo. Va a ser, creo, un espacio muy rico para pensar la historia de las instituciones públicas en el siglo XX y siglo XXI en este país. Y también quizá nos ofrezca un espacio también para pensar como los vaivenes de esa historia. Rapidísimo, yo, Luis Carlos Sánchez del Heraldo de México, siendo el Colegio Nacional una institución del Estado, yo quisiera preguntarles qué papel ha jugado la libertad intelectual y la crítica para el Colegio Nacional, y bueno, en estos momentos también cuando pues ha habido confrontaciones abiertas desde ciertas posiciones del poder a ciertos intelectuales y cierta crítica que se hace desde el pensamiento. Christopher y luego Bueno, desde luego que el Colegio Nacional es una institución del Estado mexicano que cumple 80 años, motivo por el cual estamos aquí reunidos. Es una institución que se caracteriza por su diversidad multidisciplinaria, pero también ideológica, como lo podrá ver cualquiera que vea la lista actual de miembros o la que se ha sucedido a lo largo de las generaciones. Y bueno, el Colegio Nacional entiende muy bien por su propia naturaleza plural, la naturaleza crítica de la democracia, y no podemos sino decir que de parte del gobierno de la República hemos recibido toda clase de estímulo para que sigamos desarrollando nuestras actividades críticas. Y como ya se dijo aquí, lo dijo el doctor Antonio Lascano Araujo, el colegio es una institución mexicana que está mucho más allá de quienes estamos actualmente. Nosotros vamos a pasar y vendrán otros, y vendrán con lo que tenga que ofrecer el México de mañana, ¿no? En ese sentido, el Colegio Nacional, en mi opinión, se siente cómodo en el clima de libertad intelectual, de discusión pública, sea o no personalizada, porque esa es su materia de ser desde el día 1. Y voy a terminar con una breve anécdota. Cuando yo entré al Colegio Nacional en 2017, una de las primeras cosas que se me pidieron
fue hacer un prólogo a unas conferencias que dio en los años 50 Diego Rivera. Me lo pidieron a mí porque no había en ese momento, y no lo hay actualmente, un pintor que lo hiciera. Entonces, bueno, yo entré, ahora sí que de relevo. Otra persona lo hubiera hecho mejor que yo, pero bueno, lo hice. Me sorprendió enormemente, escuchando las grabaciones de Diego Rivera, la libertad intelectual con que él se refería al gobierno de la República en los años 50, en que uno pensaría que el grado de libertad de expresión no era el de ahora, en las conferencias del Colegio Nacional. Entonces, si Diego Rivera hablaba con esa libertad en los años 50, en una institución del Estado mexicano, en una época en que la democracia mexicana no tenía el grado de desarrollo que tiene ahora, pues es un motivo de optimismo que deja muy clara la naturaleza plural de nuestro colegio. Muchas gracias, doctor García Diego. Bueno, es que precisamente iba yo a referirme a su pregunta como historiador, pero ya lo dijo Christopher. Si uno revisa la historia del Colegio Nacional, siempre se ha caracterizado por voces muy críticas. Por ejemplo, entre los miembros fundadores no solamente estaba Diego Rivera, que era un hombre muy crítico, sino José Vasconcelos. O sea, ¿quién más crítico del Estado mexicano postrevolucionario que José Vasconcelos? Luego, no muchos años después, fue de los primeros que ingresó, Daniel Cosío Villegas. El ensayo que lo trajo al Colegio Nacional se llamaba La Crisis de México, y tal vez es, dentro de la historia de la ensayística mexicano, el ensayo más citado y comentado de toda nuestra historia del siglo XX. Ignacio Chávez puede ser un creador de instituciones, que es lo que preguntaba Reina Paz. Aquí hay grandes creadores de instituciones, pero por otro lado, con una confrontación directa con el presidente del país en turno, con Díaz Ordaz, por el manejo de la universidad, y así sucesivamente. El Colegio Nacional se ha caracterizado por el término libertad por el saber, y quisiera simplemente decir, parece ser que el concepto, el lema, viene de Antonio Caso, ¿sí? Parece ser que la idea fundacional, la propuesta original fue de Antonio Caso, quien 10 años antes, en 33, había sostenido la polémica en contra de la educación socialista y en favor de la libertad de cátedra y de la libertad de educación en educación superior en México y en general. Ahí está el origen del Colegio Nacional, en la libertad. Siempre se ha ejercido la crítica. Bueno, hoy, a mi lado izquierdo está un crítico pertinaz de la política científica del presente. Y así somos en el Colegio Nacional. Unos más que otros, pero siempre hay libertad y siempre se ha respetado finalmente. Gracias. Vamos a siempre a mi izquierda, Toño. Tomaremos una pregunta más, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Méndez, soy reportero de La Jornada. Yo les quiero preguntar una evaluación del impacto que ustedes hayan visto o que hayan evaluado sobre la nueva ley de humanidades y ciencia que se aprobó recientemente en el Congreso. Si esto tiene impacto en las actividades del colegio o en las actividades que cada uno desarrolla en su propio ámbito. Gracias. Muchas gracias. Después de este reconocimiento que estoy dando, no a la derecha de Dios Padre, sino a la izquierda de Javier García Diego. A nivel individual, efectivamente, con esta atmósfera de libertad que ejercemos todos los mexicanos expresándonos de diferente manera y que ya mencionó Christopher Domínguez para el caso de los miembros del colegio, sí, efectivamente hay quienes creemos que nuestra labor de investigación, de docencia, de divulgación de las ciencias naturales, habrá quien diga de las exactas, no es mi caso, se ve tremendamente afectada por la aprobación peculiar que tuvo la nueva ley de ciencia y tecnología. Pero el Estado mexicano, la nación mexicana, tiene una serie de mecanismos que permiten que la ciudadanía se oponga entre los cauces legales a medidas que han sido aprobadas en esas condiciones, y en ese sentido le puedo decir que muchos investigadores nos estamos reuniendo con distintos legisladores de la oposición, con algunos de Morena también, para efectivamente
proceder al respecto, pero a título individual, no a nivel del Colegio Nacional, porque la diversidad que caracteriza al colegio, tanto en disciplinas como en posturas políticas, perspectivas ideológicas, etcétera, evidentemente hace que eso sea siempre hecho a título individual y no a título del colegio. Yo quisiera mencionar un detalle que no es estético, y es el hecho de que cuando tengo que dar alguna charla para criticar lo que ocurre en el CONACYT, por ejemplo, no uso el PIN que el colegio me da. Cuando hablo de ciencia o de mi trabajo científico, sí lo uso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esta pregunta damos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Los esperamos la semana del 15 de mayo para esta realmente fiesta de libertad por el saber.